Jiménez, dirigente político, ex rector del Consejo Nacional Electoral, ex vicepresidente, ex parlamentario, historiador, bueno, hombre de... Y amigo suyo, como yo siempre digo, ese es el mérito más importante. No por último, lo menos importante, así es. Bueno, bienvenido, siempre es un placer conversar contigo, Rafael Simón. Igualmente. Sobre todo en estos días, vísperas del 30 aniversario del 4 de febrero de 1992. Vamos a tocar ese punto, pero me gustaría meterme primero con algunas cositas de actualidad. Bueno, diga usted. Bueno, actualidad, por ejemplo, ¿qué pasó con el referéndum revocatorio? Actualidad, bueno, estos casos que hemos visto de corrupción, de narcotráfico, tráfico de combustible, alcaldes, diputados, en fin. Sí. Fíjate, Vladimir, Venezuela experimentó en menos de 2 meses 3 elecciones, 2 realizadas y una fallida. La elección del 21 de noviembre para elegir autoridades regionales y municipales, la repetición electoral en Barinas el 9 de enero y el aborto violento del referéndum revocatorio presidencial. Yo creo que de esas 3 experiencias, la oposición venezolana y creo que el gobierno también tiene que traer algunas experiencias que sirvan para la ruta que algunos refieren, y efectivamente la Constitución prevé que en el 2024 tengamos elecciones presidenciales. Pero fíjate tú, yo creo que hay que ir a un análisis mucho más sesudo a partir de lo que han sido las conductas del gobierno frente a los hechos electorales. En primer lugar, el 21 de noviembre, el gobierno logra, desde el punto de vista institucional, una victoria resonante. De eso no hay duda. Pero esa victoria tiene por detrás una explicación que el propio gobierno, creo yo, que la compró más que la oposición. Cuando tú haces la suma aritmética de los votos obtenidos por el gobierno y de la oposición en sus distintas versiones, fraccionadas, conflictivizadas, divididas, tú te das cuenta que hay 600.000 votos más que los votos oficialistas. Yo creo que el gobierno tuvo esa primera lectura. El gobierno comete un gravísimo error al desconocer el resultado electoral en Barinas. Y lo hace confiando en que la actitud de Frei Superlano, que era el único candidato que tenía voluntad popular en todo el país, y por el cual, por cierto, los jefes políticos de Voluntad Popular nunca llamaron a votar. Es más, todo lo contrario, el señor López desde Salamanca dijo que si él estuviera en Venezuela no votaría. Sí. Pero la actitud de... Las señales de Guaidó también fueron equívocas. Absolutamente. A pesar de que fue Barinas entre otras cosas, porque ellos no creían en la victoria de Frei Superlano, porque la victoria de Superlano fue sorpresiva. Y fue sorpresiva porque por detrás de la victoria de Superlano, lo que es una realidad en Barinas y en Venezuela, que es el inmenso rechazo popular que tiene el gobierno. Pero la actitud de Superlano hay que destacarla, porque marca una diferencia que dejó al gobierno descolocado. ¿Qué pensó el gobierno cuando arrebata la victoria de Superlano en Barinas? Pensó que Superlano, al estilo como se venía comportando el G4 y como se venía comportando más todavía Voluntad Popular, que es como el sector más radical del G4, iba en primer lugar a formar una pataleta y a decir nosotros no vamos más nunca a elecciones porque hay un fraude, porque nos robaron y nos retiramos. Y segundo, a llamar, bueno, a la guarimba, a la violencia popular. Y resulta que Frei Superlano actuó con la mayor racionalidad y seriedad y no cayó en ninguna de las 2 trampas. Dijo, vamos a las elecciones nuevamente, y llamó a la gente a tener una conducta cívica, y en Barinas no hubo violencia en ninguna parte, a pesar de que trataron, por cierto, algunos sectores oficialistas de fomentarla, ¿no?, artificialmente. Lo segundo viene después, porque el gobierno, descolocado, al ver que la reacción no era la que él estaba acostumbrado en los perritos de Pavlov, yo provoco y la reacción es esta, lanzó una segunda provocación, que fue las inhabilitaciones sucesivas de todos los candidatos que se fueron presentando, Julio César Reyes, la esposa de Superlano, bueno, hasta llegar a Sergio Garrido, que no había ninguna razón, entre otras cosas porque acababa de ser electo como diputado del Consejo Legislativo Regional. Entonces, fíjate tú, ahí hay un primer punto que yo creo que es importante, porque aquí, mira, esa frase tan manida que siempre utilizaba mi querido maestro Teodoro Pekov, invocando a lo que le señalaban a los barbones, que ni aprenden ni olvidan. Yo creo que la oposición tiene que colocarse en un plan de reflexión frente a estos hechos que se manifestaron en las elecciones del 21 y en las elecciones del 9 de enero, en la repetición del 9 de enero en Barinas, para sacar unas conclusiones. Primera conclusión, la vía electoral es la única que nos puede conducir a la victoria. No hay que salirse de la vía electoral por ninguna circunstancia. Y cuando yo hago esta afirmación es porque uno nota
Por eso te digo, si uno no está pendiente, como hay una oposición que no está pendiente, es elegir candidatos, que sigamos para primaria, que sigamos para secundaria, cuando faltan 3 años todavía para el hecho electoral del 2024. Bueno, ya dos. Bueno, casi Sí, tres. Casi bueno, tres. tú no sabes, pero Sí. por lo menos 2. Sí. Entonces, fíjate tú lo más importante. El gobierno no está dispuesto, y eso se vio clarito con lo del referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio es un mecanismo inobjetablemente constitucional. Además es un mecanismo porque aquí todo el mundo apela a la politología y te sacan a Duverger, a Sartori, a Bobbio y a no sé cuánto autor filosófico y politológico para decir cosas que terminan en un tremendo disparate. Por ejemplo, que el referéndum revocatorio es una forma de gobierno plebiscitario. ¿Quién dijo eso? En la Constitución de 1999 están muy bien compatibilizados los mecanismos de representación y los mecanismos de participación. ¿Y qué aspiración más democrática de control político y de sujeción del poder puede haber que los ciudadanos se pronuncien sobre la gestión de cualquier persona electa popular y mucho más en el caso presidencial, donde por primera vez desde los tiempos de Gómez y Castro tenemos un periodo de 6 años? Entonces tú ves sesudos analistas que te dicen, no, eso lo inventó Chávez. Chávez no inventó eso. Mira, cuando tú te pones a ver, no, es que hablan irresponsablemente. Mira, yo no soy erudito, pero yo cada vez que voy a hablar una cosa trato de documentarme. Sobre todo cuando hay gente que me pueda, como dicen en el lenguaje vulgar, agarrar la caña, pues. Así que yo no la vaya a confundir hablándole de Bobbio ni hablando de Sartori, sino que efectivamente se den cuenta que yo lo que estoy diciendo es un disparate. El referéndum revocatorio apareció como idea en la reforma constitucional propuesta en 1992. Lo que llamaron la Comisión Caldera, que no era la propuesta de Caldera, es una propuesta por unanimidad aprobada y presentada, por cierto, a la carrerita después del golpe del 4 de febrero, del que estamos celebrando 30 años. Ahí estaba el referéndum. Pero después del referéndum, fíjate tú cómo la gente habla disparates y no sabe lo que está diciendo. El referéndum fue incorporado por primera vez a la ley orgánica del sufragio que se aprobó en 1997 y eso fue lo que permitió la consulta que Chávez hizo en marzo de 1999 para preguntar a la gente si quería que fuera la constituyente o no quería que fuera la constituyente. Entonces, es un mecanismo inobjetablemente constitucional. Ahora, el gobierno, mira, Vladimir, el gobierno se ha podido dar de nuevo el gusto de ver a la oposición como ya la oposición estaba enfrascada irreconciliablemente entre partidarios del revocatorio y quienes decían que eso era una maniobra, que eso era una aventura, que era una cosa que el gobierno. Pero el gobierno no se puede dar el lujo con la impopularidad que tiene y que ha medido electoralmente en las encuestas de permitir un huequito así, donde la voluntad popular se expresa. Una pregunta, ¿y por qué crees tú que el gobierno decidió cortar por lo sano y temprano antes que dejar que corriera y, como decían por allí, jugar con el, como juega el gato con el mísero ratón? Porque ya no puede jugar con el mísero ratón, porque el descontento es tan grande que ya ni la división de la oposición le sirve. Y eso se demostró en Barinas. En Barinas fue dividida la oposición y se demostró en otros estados. Pero es que ya el descontento es tan grande. Mira, y el gobierno es el único que tiene. El gobierno no se guía por Sartori, ni por Duverger, el gobierno se guía. El gobierno tiene una foto diaria, hora a hora del país, a través de unas salas situacionales muy bien habitualladas y muy bien controladas, y a través de de sus propias agencias, pero de la colaboración del G2, de los servicios de inteligencia rusos. O sea, el gobierno tiene el pulso del país día a día. El gobierno sabe que no puede permitir ninguna expresión de ese descontento inmenso que hay en el país. Y allí es donde yo hago un llamado de atención a las fuerzas democráticas de ponerse en una reflexión que no sea simplemente vamos a escoger un candidato y vamos a punta primera y hay 30 candidatos para una elección incierta. Porque yo lo que creo es que el gobierno va a hacer todo el esfuerzo por bloquear de nuevo la vía electoral. Y creo que hay unos signos claros, pero ahora, claro, si tú lo que te quieres entretener, cada uno lanzando un candidato y que había 30 candidatos, pero cuando tú observas, fíjate tú, porque son... Para el gobierno mejor si hay 60 de la oposición. Claro, pero ¿y los conductores? ¿Y los conductores de lo que va a ser la actitud del gobierno frente a eso? Un hilo conductor es la amenaza cierta, porque va caminando, por ejemplo, de poner preso a Guaidó y a los diputados de la Asamblea Nacional del 2021. Yo no tengo... Del 2015. Del 2015, bueno, 2021 como Exacto. fecha de vencimiento. Así es. Digo yo, pues, todas esas cosas imaginarias del gobierno interino, yo por supuesto creo no solamente que es una ficción, sino que es una cosa que perjudica la posibilidad del cambio político interno. Pero todo el mundo sabe, la gente se pregunta a veces, ¿por qué el gobierno no se mete con Guaidó? El gobierno no se mete con Guaidó
porque Guaidó está protegido hasta ahora por un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, un acuerdo suscrito en Finlandia, o por lo menos hablado en Finlandia, entre Mike Pence y Sergei Lavrov. Pero como al gobierno no le importa, la palabra de ellos no le vale mucho, sobre todo cuando frente a la eventualidad de perder el poder, y ahora más con esta crisis que hay entre Estados Unidos y Rusia a propósito del tema de Ucrania, bueno, ese es un hilo conductor. ¿A dónde conduce eso? Bueno, eso puede conducir a la prisión de Guaidó y a la prisión de los diputados. ¿Tú crees que ahora el gobierno sí le puede echar pichón a eso? Le puede echar pichón a eso en la medida en que crea que eso es una eventualidad. Y lo otro... Pero vamos a hacer la pausa. Y lo otro Ajá. es el tema de la manera como vienen descalificando al rector Picón. Ajá. Sí, una campaña sistemática, una campaña que la comenzó Diosdado Cabello, pero a la que ahora se suma Jorge Rodríguez. Es decir, es claro como lo trataron de hacer conmigo, lo que pasa es que yo corté por Lozano, porque yo soy un político de muchos años y de mucha cuestión, y mi vocación es realmente política, y por eso brinqué, puse paticas de por medio en eso. Pero contra Picón es evidente que hay una campaña que va, ¿dónde va a terminar esa campaña? En la idea de sacarlo del consejo y volver a un consejo 4-1 o un consejo de 5 rectores para que la gente nuevamente, el planteamiento abstencionista que está insepulto, está allí en estado latente, bueno, cobre fuerza nuevamente. Vamos a la pausa. ¿Y cómo juega en todo esto lo que acaba de pasar con esta alcaldesa, los concejales, los alcaldes, jefes policiales, fiscales involucrados en tráfico de gasolina, droga, etcétera? Vamos a la pausa y ya venimos con Rafael Simón Jiménez.